Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo una historia que me impactó por lo real y cruda, que es, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son las señales de que un hombre nunca deja de ser un niño? Pues hoy les voy a contar la historia de Diego, un chico que parecía tener todo pero cuya inmadurez puso en jaque su vida y su relación de pareja. Imagina conocer a Diego, un hombre encantador, siempre con una sonrisa y con historias divertidas que contar sobre sus días en el bar o sus épicas partidas de videojuegos. Al principio, todo parecía perfecto. Te contaba cómo había conseguido su primer trabajo y cómo estaba en pleno proceso de descubrirse a sí mismo. Pero conforme pasaba el tiempo, empezaron a aparecer algunas actitudes que me hicieron preguntarme, ¿acaso Diego ha dejado de crecer? Diego tenía una forma muy peculiar de enfrentar las situaciones cotidianas. Recuerdo la primera vez que noté algo extraño en medio de una discusión. En vez de hablar calmadamente, comenzó a gritar y a lanzar indirectas. No era una de esas diferencias normales de una pareja, sino un berrinche desproporcionado por una situación de la que incluso para él no había sido tan grave el desencadenante. Era como si cada pequeño inconveniente se transformara en el final del mundo. Y lo peor es que, al día siguiente nada cambiaba. El mismo ciclo se repetía sin que aprendiera algo de la situación. Resulta que Diego siempre había mostrado una especie de resistencia a establecer metas claras. Durante meses habló de que quería abrir su propio negocio, pero cada vez que se le presentaba la oportunidad de dar un pequeño paso, prefería posponerlo. Decía que era demasiado pronto o que quería disfrutar de la vida. Sin embargo, mientras tanto sus cuentas se acumulaban y su apartamento se convertía en un caos de platos sucios, ropa tirada y restos de comida rápida. Y es que la inmadurez no solo se nota en los berrinches, sino en la falta de compromiso con uno mismo y con quienes te quieren de verdad. Hablemos de su casa, por ejemplo. Si te invitan a conocer el hogar de Diego, lo primero que notarás es un desorden abrumador. Las paredes no tenían ni un cuadro. El sofá parecía haber sido comprado de segunda mano, sin cuidado alguno, y la cocina debería ser el corazón del hogar se había transformado en un museo de colillas, latas y restos de comida. Recuerdo una ocasión en la que estábamos saliendo con amigos y yo señalé, casi en broma, vaya, ¿¿de verdad el colchón es el único mueble en la habitación? Diego reaccionó inmediatamente, a la defensiva, diciendo que no entendía mi comentario, pero lo cierto es que ese desorden era solo la punta del iceberg en cuanto a su aparente incapacidad para hacerse cargo de su vida adulta. La incapacidad para asumir responsabilidades iba más allá de su hogar y se extendía a su actitud con el trabajo y su vida personal. Diego iba y venía de empleos sin mucha estabilidad, siempre alegando que no era lo suyo o que estaba en busca de algo mejor. Pero, ¿cuándo es que aprender a superar un error o una situación difícil se vuelve adulto? Él parecía creer que jamás había hecho nada mal, y que, en cambio, el mundo entero no entendía su forma de ser. Me dijo una vez en medio de una discusión, mira, yo hago lo que puedo. Si no te gusta, es tu problema. Esa forma tan simplista y egoísta de ver las cosas es, en realidad, una señal clara de que alguien nunca ha aprendido la importancia de comprometerse, de crecer y de aceptar sus propios errores. Recuerdo específicamente un momento en el que decidimos mudarnos juntos. Yo ya estaba cansada de ver siempre el mismo estado deplorable de nuestra vivienda. En lugar de ayudarnos mutuamente a organizar el lugar, Diego reaccionó con enojo ante la idea de cambiar su rutina. Le propuse que hiciéramos un plan para mejorar el apartamento poco a poco, ahorrando un poco para comprar algunos muebles y arreglar las áreas comunes. Su respuesta fue inmediata: no tengo que hacer nada, ya sabes cómo soy, y además, el lugar no está tan mal. Esa actitud me hizo darme cuenta de que su miedo al compromiso iba mucho más allá del mundo laboral. No era capaz de comprometerse con nada a largo plazo, ni siquiera con mejorar el lugar en el que vivía, aunque eso significara arruinar otras partes importantes de la relación. Pero lo que realmente me dejó helada fue ver cómo, en sus momentos de crisis, Diego nunca asumía su parte de responsabilidad. Siempre había excusas: es que me estreso, no sé cómo manejarlo, siempre me sale mal, no es mi culpa. Una vez fue sorprendente verlo culpar a su propio jefe y hasta a sus compañeros de trabajo por no reconocer su talento. Cuando le indiqué que tal vez podría mejorar en la forma en la que se comunicaba o en cómo organizaba sus tareas, se cerraba de inmediato y respondía con sarcasmos o con una risa nerviosa. Esa falta de autocrítica no solo lo hacía inmaduro, sino que también era una barrera imposible para cualquier tipo de crecimiento personal. Con el tiempo, me di cuenta de que su inmadurez no se limitaba únicamente a los aspectos prácticos de la vida. Era evidente también en cómo se relacionaba con otras personas. Diego tenía la curiosa costumbre de alardear de sus conquistas y de lo aventurero que era. Pero en el fondo, esto era un reflejo de su necesidad desesperada de validación externa. Cada vez que alguien le hiciera una crítica, por mínima que fuera,
Su respuesta era defensiva y ofensiva, como si su autoestima dependiera completamente de lo que otros pensaran de él. En una ocasión, en una reunión con amigos, comentó con cierta arrogancia que había estado con varias mujeres en tan poco tiempo que ya ni recordaba sus nombres. Para mí, ese tipo de comentarios no solo eran inmaduros, sino que demostraban una falta de respeto y la incapacidad de establecer relaciones profundas y significativas. Lo irónico es que, aunque Diego se mostraba siempre tan seguro de sí mismo, en realidad era increíblemente frágil emocionalmente. Me sorprendió cuánto dependía de la aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismo. Cualquier opinión contraria se convertía en un ataque personal, y era casi imposible tener una conversación seria sin que se volcara a discutir. Durante nuestras discusiones solía evitar asumir su parte de responsabilidad y, en cambio, buscaba culpables en cualquier cosa, incluso en los pequeños inconvenientes del día a día. De alguna manera, esto lo mantenía en una especie de estado de eterna adolescencia, donde el crecimiento personal se veía obstaculizado por su propio ego y su miedo a admitir que estaba equivocado. Un episodio que aún me hace reír, aunque ahora con cierto dolor en el recuerdo, ocurrió cuando fuimos a celebrar el cumpleaños de un amigo. Diego, como de costumbre, se había encargado de organizar todo. La idea era simple: llevar comida, bebidas y, sobre todo, pasar un buen rato. Sin embargo, a la hora de montar la fiesta, empezó a discutir con todos y se notaba su desesperación porque todo saliera perfecto según sus estándares. Cuando uno de nuestros amigos sugirió que quizás podrían improvisar y disfrutar de un ambiente más relajado, él sin pensarlo dos veces se irguió y replicó con dureza que no se trata de improvisar, se trata de hacer las cosas bien como se debe. La tensión aumentó y en un momento de furia tiró una silla, causando no solo el susto de todos los presentes, sino también una gran incomodidad en el ambiente. Ese día se quedó claro: Diego no sabía lidiar con la incertidumbre y el desorden, y prefería mantener todo bajo una ilusión de control absoluto, lo cual, irónicamente, lo mantenía perpetuamente en un estado infantil. Otro aspecto alarmante era su forma de manejar el dinero y las metas a largo plazo. Siempre hablaba de invertir en proyectos o de ganar más dinero, pero cada vez que se le daba la oportunidad de demostrar responsabilidad, se justificaba con frases como: la vida es para disfrutarla, ¿por qué preocuparse por ahorrar? Llevaba una vida de lujos y caprichos momentáneos sin planificar un futuro estable. Y eso acabó pasando factura tanto en su economía personal como en la confianza que depositábamos en él. La incapacidad de mirar más allá del presente y de asumir riesgos calculados es sin duda uno de los grandes indicadores de inmadurez, y Diego lo demostraba en cada oportunidad. ¿Se pueden aprender lecciones de estas actitudes? Claro que sí. La inmadurez de Diego, aunque a simple vista parecía solo bromas y comentarios divertidos, era el reflejo de una lucha interna para aceptar la responsabilidad y para construir una base sólida en su vida. En cada discusión, en cada berrinche o en cada excusa, se hacía evidente que su autoestima dependía en exceso de la aprobación externa. Nos deja claro que para crecer es vital aprender a equilibrar las emociones, a aceptar las críticas de manera constructiva y a establecer metas reales que nos impulsen a superarnos. A lo largo de nuestra relación, tuve la oportunidad de ver pequeños destellos de cambio. Hubo momentos en que Diego se mostraba reflexivo, como aquella tarde en la que, tras un fuerte reclamo, se puso a pensar en lo que estaba haciendo mal. Me dijo que quería cambiar, que no quería ser siempre el niño eterno. Pero las viejas costumbres y el miedo al fracaso lo traicionaban una y otra vez. Esa lucha interna es, sin lugar a dudas, común en muchos de nosotros cuando la etapa de la adolescencia parece no alcanzar a dar paso a la madurez plena. Sin embargo, lo que diferencia a una persona madura es la capacidad de aprender de los errores y de esforzarse por mejorar de manera constante. Lo cierto es que, por mucho que quieras cambiar o que te des cuenta de tus fallas, la inmadurez se manifiesta de maneras sutiles y, a menudo, pasadas por alto. Esas pequeñas actitudes, esas palabras hirientes o esos momentos de arrogancia son las verdaderas señales de que alguien aún no ha aprendido a responsabilizarse de sus propias acciones. Las relaciones se ven directamente afectadas porque, en lugar de construir una alianza basada en el respeto mutuo, terminan siendo un juego de empujar y tirar donde uno no cede y nunca asume su parte. En el caso de Diego, la constante necesidad de validación lo llevó a buscar en otros la aprobación que él mismo no podía darse. Esa búsqueda, lamentablemente, lo llevó a cometer acciones que terminaron minando la confianza que se tenía en él. ¿De qué sirve tener siempre un discurso de soy genial o de no necesito a nadie? Esta actitud solo demuestra un miedo profundo a enfrentar la realidad, a aceptar que la perfección es inalcanzable y que el verdadero crecimiento nace de la aceptación de los propios errores. Entre las anécdotas que pude recordar, hay una que realmente resume todo este complicado proceso. Un día, mientras nuestra relación estaba en su punto más bajo, debido a la acumulación de discusiones sobre cosas insignificantes,
cómo olvidar de nuevo sacar la basura, o el hecho de que nunca se encargaba de arreglar algo en casa. Me llamó la atención una frase que dijo en medio de una explosión de ira. Con voz entrecortada y con una mezcla de frustración y tristeza, me dijo: no entiendo por qué me pones tantas expectativas. Yo solo quiero ser yo. Esa respuesta, aunque parecía un grito de libertad, era en realidad la manifestación más pura de la negación. La negación de que el crecimiento interno es indispensable para vivir en armonía con uno mismo y con quienes te rodean. Y es que, a veces, en lugar de ver nuestros errores, preferimos justificarlos y echar la culpa a factores externos, el estrés, las circunstancias, las personas que no entienden nuestra forma de ser. Pero al final del día, la verdadera madurez consiste en reconocer que el cambio solo viene cuando uno se atreve a mirar en el espejo y aceptar que hay cosas por mejorar sin importar el tiempo que eso lleve. Con Diego me di cuenta de que estaba en una encrucijada. No se atrevía a enfrentar sus debilidades y a aprender a gestionar sus emociones, o quedaría atrapado en aquella eterna fase de ser el niño negligible que se niega a crecer. Y sinceramente me dolió ver que, a pesar de sus buenos momentos y de su aparente carisma, jamás pudo desprenderse de esa mentalidad que lo hacía siempre el último en la fila cuando se trataba de responsabilidad y compromiso. Quizás lo más triste es que, a veces, nosotros mismos podemos ser cómplices en este ciclo. Las personas que nos rodean, que nos quieren y nos apoyan, a veces nos acostumbramos a justificar las actitudes de quien tan temblorosa está en el camino del crecimiento. Pero llega un punto en el que, por muy amado que sea alguien, es necesario recordarle que la vida es de aquellos que aprenden a tomar las riendas de su destino. Al final, la experiencia con Diego me enseñó que la madurez no llega de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de autoconocimiento, de aceptar que somos imperfectos y de trabajar en nuestras debilidades. Lo que parecía ser solo una serie de dramas y berrinches se convirtió en una lección valiosa. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser honesto contigo mismo, en la humildad para pedir disculpas y en el coraje de hacer cambios, por pequeños que sean, en pos de un futuro mejor. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre qué significa realmente ser adulto y cómo las pequeñas actitudes de inmadurez pueden crear grandes problemas a lo largo del camino, tanto en las relaciones como en la vida personal. Me encantaría saber en los comentarios si alguna vez han convivido con alguien que, a pesar de tener cualidades positivas, simplemente no logra dejar atrás esa actitud infantil y cómo eso influyó en su relación o en su entorno. La madurez es algo muy personal y a veces nuestras experiencias nos empujan a cambiar más de lo que pensamos posible. Gracias por escuchar esta historia. Recuerda que crecer implica aprender de cada error, y que si estás pasando por una etapa difícil, siempre es válido buscar ayuda y apoyarte en quienes te quieren. No te sientas solo, porque a veces el proceso de maduración es un camino solitario, pero también es el único que nos permite ser verdaderamente libres y felices.